Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches, gusto en saludarte. Igualmente, oye, ¿cómo va la discusión ahí en Cámara de Diputados? Pues parece ser que se encaminan a la aprobación ya de esta minuta, de el extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, en labores de seguridad pública hasta 2028. Pero, ¿en qué va ahorita, Jorge? ¿Cuál es tu evaluación del momento y de lo que ha sido este día? Mira, votamos desde muy temprano en comisiones, en la Comisión de Puntos Constitucionales, sin ninguna sorpresa. Los votos a favor vinieron de Morena y de sus aliados, vinieron del Partido Verde, del PT y del PRI. El PRI con una posición un poco evasiva sobre el fondo del tema. Evidentemente esto es entendible porque de ellos nació esta iniciativa, esta minuta que viene del Senado de la República y hasta ahora, bueno, pues la verdad es que para qué nos engañamos, no se espera ninguna sorpresa. Los grupos parlamentarios del PRD, de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional estaremos votando en contra de la militarización porque hoy es el último clavo en el ataúd que se va a poner a esta situación. Se le hicieron modificaciones, recordemos, a esta minuta en el Senado de la República. Se pidió que hubiera una comisión bicameral que diera seguimiento a lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Se pidió que hubiera también, o se incluyó que hubiera también la obligación de que se rindiera un informe por escrito y se pidió adicionalmente la comparecencia de los secretarios. Pero todo eso ya lo tienen que hacer por ley. Por reglamento, realmente son paliativos, caramelos, para que los senadores de oposición y hoy los diputados que tuvieran dudas lo votaran a favor. Sí. Por lo tanto, no se esperan ninguna sorpresa y pues para variar el nivel del debate de parte del oficialismo ha estado por los suelos, Elisa. Oye, Jorge, pero además ya está eso, ya lo tenían que hacer, por supuesto, para rendir cuentas y sin embargo vemos que hay demasiada opacidad siempre en todos los temas y por supuesto en los temas que competen a las Fuerzas Armadas es muy difícil, pero además de eso, es cierto que pidieron la comparecencia, como bien decíamos, eso ya está y lo tienen que hacer y es obligación del secretario de la Defensa y se negó. ¿Es cierto eso, Jorge? Es correcto, aquí se solicitó la comparecencia del secretario general, el secretario de la Defensa, y bueno, primero dijo que no, y luego dijo que sí, pero con sus reglas. Dijo sí, pero yo no voy a la Cámara de Diputados, quiero que vengan aquí a las instalaciones de la Sedena, y además quiero que se lleve a cabo a puertas cerradas esta comparecencia, esta reunión de trabajo. Eso ya no es comparecencia, Elisa. Eso ya no es comparecencia y cuando invitamos a alguien o convocamos o conminamos a alguien a una comparecencia no es optativo. Es decir, tienen que venir por ley y además hablar bajo protesta de decir verdad. ¿Cómo quieren que nos conformemos con que vengan los secretarios a comparecer como un paliativo ante este despropósito de dictamen cuando la primera invitación que le hacemos al general secretario nos desaira de esta manera y groseramente además, ¿no? Sí. Oye, Jorge, y vuelvo a repetir lo que he preguntado en distintos momentos de toda esta historia que hemos consignado y hemos informado a nuestra audiencia para el cambio, el prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Hay algún mecanismo, alguna fecha, algún proceso establecido en estos cambios que se realicen para el paulatino retiro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y el fortalecimiento de instituciones civiles? Mira, eso se debió haber hecho desde un principio, de acuerdo a lo que establece el decreto que crea la Guardia Nacional del año 2019 y no se cumplió. Y además se dice, el propio decreto, que en el año 2024 se tuvo que haber hecho este análisis sesudo para ver si continuaban o no las Fuerzas Armadas y para entonces tener fuerzas policíacas de proximidad civiles mucho más fortalecidas. No se cumplió con esto. Lo único que se está incluyendo en este dictamen que estamos aprobando, en esta minuta que estamos aprobando, es pues el apoyo de alguna partida presupuestal para policías municipales y estatales, pero déjame decirte que esa partida no viene incluida en el presupuesto de egresos de la Federación, en el proyecto que envió el presidente de la República. Nosotros vamos a votar alrededor del 15 de noviembre este presupuesto y vamos a estar muy atentos para que se modifique el proyecto del presidente y se incluyan estas partidas, porque si no quiere decir que están engañando a la ciudadanía, que están engañando a los legisladores de oposición una vez más, Elisa. Sí. Hoy se encontró con Morena, con el Partido Verde y con el PT, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, también iba el presidente de Morena,
Mario Delgado, estuvieron ahí platicando con las bancadas que van a aprobar esta minuta, esta discusión. Algo que decir al respecto, Jorge, es que antes cuestionábamos mucho estas presencias y decíamos dónde está la división de poderes, escuchamos también los vítores que se dieron de es un honor estar con Obrador, el mensaje del secretario del presidente de la República para sus diputados. Ahí no sé, antes eso sorprendía, eso era un tema de debate, hoy ya es lo de menos. Mira, quiero decirte que antes de 1994 eso era perfectamente normal en un Congreso que era monolítico, donde imperaba la decisión del presidente y de su partido hegemónico en el país. A partir del 94 al 2018, pues esto era mal visto porque había división de poderes, había primeras minorías, había equilibrios. En este momento me parece que es completamente tóxica la presencia del secretario de Gobernación, pero ya vimos que eso se da con toda normalidad desde el Senado de la República, convenció a varios senadores opositores con estos paliativos que te comentaba hace un momento, que son cosméticos completamente, y ahora lo vimos no solamente operar con los diputados, Elisa, lo vimos placearse por toda la Cámara de Diputados. Recordemos que él está en campaña, que es uno de los aspirantes o suspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente está utilizando pues esta operación política, que además yo le reconozco que tiene la habilidad para operar políticamente bien, lo está utilizando como medida de campaña, creo yo, ¿no? Sí, y bueno, después de esta presencia, después de los votos, habrá alguien, nuevamente será una diputada de Morena la que vote con el bloque opositor, el bloque de contención. ¿Sabes algo al respecto? Mira, no tengo conocimiento cómo va a votar la diputada de Morena que rompió la línea de su partido en la primera versión de esta iniciativa, pero en congruencia con esa primera votación tendría que votar del mismo modo. Lo mismo los 3 diputados que votaron en abstención o en contra, que forman parte del PRI, pues esperamos lo mismo de ellos. No va a mover la votación, pero es muy importante para efectos de que la ciudadanía y la gente sepa quién es quién está a favor de la militarización del país a mediano y largo plazo, y quiénes son los que queremos pues que haya policías ciudadanas, civiles de proximidad, y bueno, pues que venga el regreso gradual a los cuarteles de parte de nuestras Fuerzas Armadas. Jorge, ¿tú recibiste alguna presión, alguna amenaza, algún ofrecimiento jugoso o sabes de alguno de tus compañeros? En mi caso no, creo que me da la impresión de que el gobierno sabe que conmigo sería un caso perdido un poco, entonces no, conmigo no hicieron el intento, pero sí, desde la reforma eléctrica nosotros consignamos que hubo varios diputados que fueron presionados por la Secretaría de Gobernación, que fueron presionados por la Presidencia de la República, con expedientes, con promesas a futuro y demás, y bueno, pues no ha sido la excepción, solamente que ahora se relajó un poco la operación porque cuentan con el apoyo del PRI. Sí. Oye, ¿y vendrá ahora también el tema de reforma energética o eso fue un trascendido así que se voló? Y bueno, han mencionado la reforma electoral, que eso siempre estaba dentro del paquete de los temas que se iban a ver en esta legislatura, pero también ¿se va a revivir el tema energético? Mira, no, yo no lo creo en lo personal. Eso fue una declaración que hizo Adán Augusto López, y creo yo, como parte de su campaña para generar polémica, dando a entender que ya tenía el apoyo del PRI como una alianza. Dijo, le tenemos que dar su espacio al PRI, y esto nos da pie a que volvamos a votar la reforma eléctrica y que aprobemos la electoral. Yo no lo creo. El PRI se vería muy mal votando en sentido distinto, como ya lo hizo la misma iniciativa en el mes de abril pasado, y la electoral apenas hace un par de días el presidente nacional de este partido se manifestó en contra de aprobarla en los términos que la mandó el presidente. Yo no lo creo, pero bueno, yo tampoco creía que pudiera replegarse el PRI en esta votación de la militarización con Morena, así que todo aquí, como tú entenderás, Elisa, es de pronóstico reservado. Todo puede suceder. ¿Y a qué hora votarán, Jorge? Mira, estamos en este momento en un receso, te comento, ya tuvimos posicionamientos de grupos parlamentarios, tuvimos del mismo modo oradores a favor y en contra. Antes de iniciar las reservas necesitamos pues cuantificarlas, ver cuál es el orden. Se decretó un receso de 20 minutos, vamos a votar en lo general, vendrán a desahogarse las reservas, que son 126 reservas en total, las que se han registrado, va a ser una sesión larga y después estaremos votando ya en lo particular. Sí.
Jorge, muchísimas gracias por la información, por el reporte ahí en vivo a todo color de lo que está sucediendo esta tarde, en donde se cierra ya pues, un capítulo y en donde se va a aprobar esta extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en unos momentos más. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho, Elisa. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Triana, diputado del PAN, ya con todo el reporte.